vaya vistas. Espectacular. Dicen que aquí venía Felipe II a contemplar cómo iban las obras del Escorial. Por eso a este lugar se le llama la Silla de Felipe II. Aunque decir que esto tiene más de leyenda que de realidad. Ya me puedo imaginar. Bueno, unas obras que, pese al dicho, duraron tan solo 21 años. Pongámonos en situación. Felipe II había trasladado la corte a Madrid y iba a emprender el proyecto más importante de su reinado. Él lo que quería era emular el Vaticano, crear un reducto cultural y religioso que además albergara miles de libros publicados en diversas lenguas, incluyendo el árabe y el hebreo. Una biblioteca, un palacio, un panteón real, un monasterio y una basílica que conmemoraran la histórica victoria sobre los franceses de la batalla de San Quintín. Una victoria acaecida el día de San Lorenzo, de ahí que le dedicara la basílica al santo mártir, ¿no? Estoy convencida de que esta y otras muchas curiosidades las vamos a descubrir hoy en nuestra visita al monasterio. Felipe II confía una vez más al arquitecto Juan Bautista de Toledo el diseño y la ejecución del proyecto de un monasterio que en principio no tendría la envergadura que hoy conocemos. Pero las obras las concluyó el arquitecto Juan de Herrera, quien imprimió su propio estilo, el estilo herreriano. Como él mismo dejó escrito, simplicidad de formas, severidad de conjunto, nobleza sin arrogancia y majestad sin ostentación. Creo que para que vayamos haciéndonos una idea de las dimensiones y la majestuosidad del Escorial, ha llegado el momento de que lo veamos a través de los ojos de nuestro escáner. El monasterio del Escorial es sin ningún género de duda una de las obras más colosales de nuestro patrimonio, que ha dado pie a las conjeturas más dispares. Hay quien asegura que Felipe II lo concibió como el más insigne panteón real, otros que quiso erigir en él un templo de la sabiduría. También hay quien afirma que su planta reproduce una parrilla como ofrenda a San Lorenzo, o que su trazado recrea la planta del bíblico Templo del Rey Salomón. Este coloso, que se concluyó en tan solo 21 años, empezó a construirse por el costado sur, por la zona del convento. Fue ampliándose hacia el este, con la construcción de la basílica y el palacio, para completarse con el colegio y el cierre de la fachada. En sus 33.000 metros cuadrados apenas se ha podido apreciar recientemente, y gracias a las mediciones digitales, un descuadre de unos centímetros. La imperfección que certifica que se trata de una obra perfecta. Las cifras en torno al monasterio son apabullantes. 1 millar de habitaciones, 86 escaleras, 16 patios, miles de obras de arte y reliquias, casi 25 kilómetros de claustros y pasillos y un largo etcétera que nos permite entender la monumentalidad de este real sitio. Hola, Almudena. Bueno, mi primera pregunta es, ¿por qué decidieron ubicar aquí el monasterio en esta aldea que se llamaba El Escorial? Bueno, era un sitio que tenía muy cerca los recursos materiales, la piedra, el granito. Está construido sobre un montón de riachuelos que eran muy importantes para los jardines y para toda la construcción. Cuando en 1561 se fija la capital en Madrid, se buscaron sitios idóneos cerca y se eligió El Escorial. ¿Y para qué sirve esa galería que me llamaba la atención desde que llegué? Es la galería de convalecientes porque estamos en la fachada sur del monasterio donde tienen sus celdas los monjes. Ellos aprovechaban las virtudes curativas del sol, ¿no? Y se llama también la galería de sol. ¿Y vamos a poder acceder al monasterio por algún lugar por donde no entra la gente habitualmente? Sí, venid conmigo. Perfecto. Este es el Patio de los Reyes, que debe su nombre a las 6 esculturas de los reyes de Israel que decoran la fachada de la iglesia al fondo del patio. Hola, Estíbaliz.
Liz. Hola, Leonor. Lo primero que te quería preguntar era que, claro, en un espacio que está tan marcado por la religiosidad, la basílica, que es donde estamos ahora mismo, entiendo que es la pieza más importante de todo el edificio. Más importante y la pieza central, porque está justo en el centro de este inmenso edificio de 35.000 metros cuadrados y el epicentro moral, porque al final ten en cuenta que en esa época está en plenas guerras con los protestantes y él decía, yo puedo ser el representante del catolicismo en Europa. Estamos precisamente además en este espacio que es el sotocoro, el coro está por encima, que es la pequeña iglesia, es una reproducción a escala de lo que es la basílica. El pueblo no pasaba de aquí, no pasaba de esas puertas. Veía la basílica La desde la basílica verja, ¿no? estaba exclusivamente reservada a la familia real y a sus más allegados. Entonces, Juan de Herrera planteó este espacio como una mini basílica a escala, con sus pilares centrales y tiene las mismas medidas que la basílica, pero en pequeñito. Y estamos debajo de una proeza arquitectónica, esta bóveda plana, que además no tiene precedentes en la historia, ¿verdad? Efectivamente. Aquí se le planteó un problema a Juan de Herrera porque necesitaba que la altura del coro casara perfectamente con la altura del altar. Entonces no tenía espacio suficiente para una bóveda normal. Se le ocurrió una solución genial, que era una bóveda plana que al final actúa casi como un forjado. En el espesor mínimo tienes 24 centímetros, que es increíble. ¿Cómo funciona? Pues con unos cortes radiales, de tal manera que cada anillo se va apoyando en los anillos exteriores. Podríamos desmontarlo ahora mismo desde la parte de arriba y no se caería nada. Felipe II no andaba muy convencido de que Juan de Herrera fuera capaz de hacer esto. ¿Ah, sí? Entonces cuenta la leyenda que Juan de Herrera le colocó un pilar aquí en medio. Entonces llegó el rey y dijo, yo no quiero un pilar en medio de mi entrada magnífica, mi basílica, qué horror, ¿no? Y entonces Juan de Herrera pasó un papel entre el pilar y la bóveda para mostrarle al rey que no estaba sujetando nada, que ese pilar era falso. Y se cuenta que Felipe II le dijo, Herrera, con el rey no se juega. Esta es un poquito la anécdota, porque es verdad que poca gente creía que esto pudiera funcionar y sostenerse y mantenerse, pero aquí está. Podría parecer que una bóveda plana es una contradicción en sí misma, pero no. Esta, como todas, tiene sus elementos característicos, sus dovelas y su clave, que gracias a cómo están cortadas radialmente, soportan todo el peso del coro. Un alarde de equilibrio y una obra de arte de la cantería que solucionaba la necesidad de ganar espacio después de que Felipe II ordenara duplicar el número de frailes del convento. En definitiva, una genialidad arquitectónica de Juan de Herrera. Nos elevamos sobre los magníficos frescos de la bóveda que cubre el coro alto, obra de Luca Cambiaso. Y elevándonos aún más, aparece la planta en cruz latina, si se tiene en cuenta el coro y la cabecera, que enmarca la planta de cruz griega del tramo central de la basílica, como disponía el Concilio de Trento. Y a uno de los lados del claustro principal, junto al patio de evangelistas, aparece la majestuosa escalera de doble tramo con frescos de Luca Giordano. 52 peldaños de granito de una sola pieza confirman la excepcional sobriedad decorativa propia del Renacimiento. Esta es la escalera principal, es majestuosa. Sí, es la segunda vez que se utiliza una escalera imperial con dos tramos que se dividen en España. Después del Alcázar de Toledo fue hecha por el bergamasco. Y creo que lo que más llama la atención son estos frescos impresionantes. Podríamos decir que es como una Capilla Sixtina. Sí, es la gloria de la Casa de Austria, ya en época de Carlos II, el último monarca de la dinastía, por Luca Giordano, y se representa en el centro la gloria de la Casa de Austria con Carlos V, Felipe II, arrodillados, un poco inspirados en la gloria de Tiziano, que estaba aquí en el monasterio, y también Felipe II supervisando sus obras, escenas, una recreación barroca de la campaña de San Quintín. Es como un canto de cisne de la monarquía española, ¿no? Este esplendor en su momento de mayor declive. Con el fin de una dinastía, de hecho. Sí, con Carlos II. Ahora vamos a ir al palacio. Estamos entrando en las estancias privadas de Felipe II, ¿verdad? Sí, en la parte más íntima del palacio. Estamos aquí en su habitación. Esta es la habitación.
Bueno, aquí estaba la cama donde murió el propio Felipe II y es muy interesante porque él hizo al arquitecto Juan de Herrera retranquear este muro para tener la perspectiva de ver sus jardines y a la vez seguir los oficios religiosos, porque él muchas veces estaba afectado por la gota que tenía que estar postrado en la cama. Pero nos da muy bien la idea de la personalidad de Felipe II. Por una parte la religión, pero por otra parte su interés en la naturaleza, en la ciencia. Era un humanista de su época. ¿Cómo era Felipe II en la vida privada? Pues es un personaje muy poliédrico, ¿no? O sea, por una parte es el rey duro, ¿no? Defensor del catolicismo, pero luego es muy interesante la relación que tiene con sus esposas y sobre todo con sus hijas. Las cartas que escribe él desde Portugal a sus hijas, yo las recomiendo a todo el mundo que las lea porque nos da esa imagen del rey familiar, el rey tierno, y es otra imagen de Felipe II. ¿Podemos entrar al oratorio? Sí, es un espacio verdaderamente único. Es una prolongación de la basílica y aquí era donde el rey se retiraba muchas veces cuando tenía que tomar decisiones políticas importantes. Y creo que este espacio tuvo una gran importancia durante la Armada Invencible. Sí, cuando él envió a la Gran Armada se pasó todo el verano rezando aquí, pidiendo por ella. Luego tuvo este desenlace y él se preguntaba qué había hecho mal, qué grandes serían sus pecados para que Dios le hubiera abandonado. Fue cuando pronunció la famosa frase de «No mandé mis naves a luchar contra los elementos». Y aquí tenemos el retrato de Felipe II. Sí, un Felipe II al final de su vida vestido del característico negro de la indumentaria española, que era un color dificilísimo de conseguir, entonces era un sinónimo de lujo, ¿no? Y aquí al lado de la habitación tenemos el despacho. Sí, hay que pensar que cuando Felipe II venía aquí, los veranos, decidía desde esta habitación todos los designios del imperio. Era un rey burócrata que anotaba hasta los últimos detalles en las cartas, pero también vemos su interés en estas acuarelas de Durero y de su escuela por la naturaleza, por la fauna del Nuevo Mundo, la botánica también, ¿no? Que es un poco siempre esta dualidad de personalidad de Felipe II. Y veo que los libros están del revés. Eso te lo explicaré en la biblioteca. En estas habitaciones falleció Felipe II en la madrugada del 13 de septiembre de 1598. Son habitaciones sobrias que rodean al elemento central del monumento, la basílica. Todas ellas con solería de baldosas y zócalos de cerámica de Talavera. A partir de aquí se disponen las estancias públicas del palacio. La antecámara, la galería privada del rey o de paseo, el salón de audiencias, la sala de secretarios o la sala de guardias. Y al norte, las habitaciones privadas de la reina. 3 pequeñas salas igualmente comunicadas con el altar mayor. Bueno, Leonor, pues este es el altar mayor de la basílica. Como ves, tiene unas escaleras para llegar hasta él. Esto no pasa habitualmente en las iglesias. Todos los monasterios jerónimos se ejecutaban así. El altar mayor siempre estaba elevado en unas escaleras. Y esta diferencia de alturas, de vistas y de perspectivas fue lo que provocó que tuvieran que ajustar la altura del coro para que fuera la perfecta, porque al final los monjes jerónimos siempre estaban escuchando la misa arriba desde el coro. Tenían que tener una vista perfecta, ¿no? Perfecta, no pueden estar ni más y altos limpia. ni más bajos, ¿no? Efectivamente. Y a ambos lados tenemos varias ventanas, ¿las ves? Sí. A la derecha estaban las habitaciones de Felipe II y a la izquierda las habitaciones de la reina. Que podían seguir la misa desde sus propias estancias, Correcto, ¿no? tenían un pequeño oratorio que justo daba aquí estas ventanas. Y sobre esas ventanas tenemos los cenotafios. El de la derecha es el de Felipe II. El de la izquierda es el de Carlos V. Son unas esculturas maravillosas que están marcando un poco la posición del panteón donde están enterrados todos los reyes de España y madres de reyes de España. Y está bajo el lugar más sagrado de toda la basílica. Exactamente. Felipe II quería convertir el monasterio del Escorial en el mausoleo de los reyes de España.
Por eso, colocó a ambos lados del altar mayor los cenotafios reales y debajo del presbiterio la cripta en la que reposaban sus padres y sus esposas. El actual Panteón Real es barroco, de planta octogonal, y se inició casi un siglo después. En él descansan prácticamente todos los reyes, reinas y madres de reyes de España desde Carlos V. Si continuamos por la escalera de acceso, esta nos conecta con el Panteón de Infantes. En él reposan las reinas que murieron sin descendencia y los príncipes, así como personajes ilustres como Don Juan de Austria, hermanastro de Felipe II. Son 9 cámaras revestidas de mármoles de Carrara y Florencia. En su extremo, la rotonda de párvulos, polígono destinado a los fallecidos en su más tierna infancia. Este panteón de infantes fue trasladado desde una capilla lateral hasta estos sótanos del convento por orden de la reina Isabel II a mediados del siglo XIX. Quedaba culminado así el gran proyecto que Felipe II ideó para honrar la memoria de su padre, el emperador Carlos V. Estíbaliz, ahora estamos en la nave central de la basílica, ¿no? Estamos justo encima de la zona del coro, con este fresco tan impresionante de Luca Cambiaso. Y aquí puedes ver muy bien lo que te comentaba antes de la bóveda plana. La bóveda plana, que su sentido era que la cota del coro diera correctamente la visibilidad del altar mayor. Y esta es la zona donde lo ves, es justo donde está el facistol. ¿Quieres ver el retablo por detrás? Claro, sí, sí, vamos. La basílica se hizo un primer proyecto por parte de Juan Bautista de Toledo, que fue el primer arquitecto de este edificio, y tuvo muchísimas críticas. Y cuando Juan Bautista de Toledo falleció, Felipe II decidió hacer una especie de concurso de ideas a Italia para que todos los grandes arquitectos de ese momento pues, opinaran sobre cómo debía ser la basílica. Le presentaron unos 22 ideas de cómo debía ser la basílica y no le gustó ninguna. ¿Ninguna? Ninguna. Y finalmente pues, se la encargó a Juan de Herrera sobre el plano de Juan Bautista de Toledo, sobre el que hizo bastantes modificaciones, pero al final la idea original fue la que prevaleció después de un concurso de ideas internacional. Por aquí, ¿verdad? Sí. Sube, Lea, sube. Bueno, qué especial estar aquí, ¿eh? Bueno, esto es impresionante. Estamos ahora mismo justo detrás del retablo del altar mayor de la basílica. Qué bonito. ¿Has visto? Qué preciosidad. Estamos, pues, tocando las estatuas de Pompeo Leoni, que son maravillosas y es una posición única. Es una perspectiva espectacular, sí, que no solemos tener. Estamos a unos 50 metros de altura, en el meridiano de la basílica, el que marca igualmente la simetría de todo el monasterio. Si volamos hacia la fachada sur, llegamos a las salas capitulares del convento. En un primer momento, en estas salas estaba previsto que estuviese la biblioteca. ¿Pero por qué se trasladó? Porque cuando Felipe II, al año siguiente de comenzar las obras, decide duplicar el número de monjes inicialmente previsto, pasando de 50 a 100, aparece el problema de dónde reunir a tantos religiosos para la llamada capítulo. Hoy, estas salas capitulares contienen una de las mejores pinacotecas del mundo, con obras de Velázquez, el Bosco, el Greco, Tintoretto, Veronés o Lavinia Fontana, que se complementan con los Tiziano de la Iglesia Vieja. Esta modificación sobre el proyecto inicial de Juan Bautista de Toledo obliga a su sucesor, Juan de Herrera, a reformular muchos elementos del monasterio. Entre ellos, la fachada principal, a la que tiene que incorporar un cuerpo de 2 pisos a ambos lados de la portada para colocar tras ella el segundo templo del Escorial, el templo a la sabiduría, la biblioteca. Esta se dispone a lo largo de un único salón de más de 50 metros de largo, rematado por frescos de Pellegrino Tibaldi, de inspiración miguelangelesca, cuyos tramos representan las distintas escalas del aprendizaje, la filosofía, la teología y las 7 artes liberales. Esta biblioteca real conseguía cumplir un sueño de Felipe II,
recopilar los miles de códices e incunables que estaban dispersos por medio mundo debido al carácter itinerante de la corona. A pesar del tremendo incendio de 1671, conservan más de 40.000 volúmenes y cerca de 5.000 manuscritos. La biblioteca es un paso obligado que hay que atravesar por debajo para quien quiera acceder al Patio de los Reyes y a la Basílica, el itinerario simbólico de llegar a Dios a través del conocimiento. Y esta es la impresionante biblioteca que fundó Felipe II. ¿En qué se inspiró? De las principales fuentes de inspiración fue la Biblioteca Vaticana. Y si veis, muchas de las imágenes de Tibaldi, que fue el pintor, era discípulo de Miguel Ángel, como estos desnudos, con esas posiciones tan forzadas. De hecho, se dice que es el Miguel Ángel reformado, ¿no?, de la Contrarreforma. ¿Cuáles eran las temáticas que más le interesaban? A él era un renacentista, un hombre renacentista, un humanista que le interesaba muy diversas disciplinas, ¿no? Tenemos hasta la astrología, como se conocía en la época, ¿no? Los instrumentos astronómicos y científicos que completaban un poco el saber de los libros. Era un hombre universal. Pero a la vez Felipe II prohibió libros y de hecho prohibió que los estudiantes salieran a estudiar fuera, ¿no? Lo que es el Erasmus de ahora, en aquel momento no se permitía. Bueno, hay que pensar que el Concilio de Trento supuso un corte fundamental. Muchos libros que él había utilizado de estudiante, por ejemplo, los propios de Erasmo de Rotterdam, ya en su reinado estuvieron prohibidos, y él sobre todo prohibió la salida a estos estudiantes para que no se contaminaran con ideas religiosas que se podían considerar contrarias al catolicismo. Bueno, Almudena, ya me vas a explicar por qué están los libros dados la vuelta. Sí, te lo voy a explicar, y además los vamos a ver cómo estaban en época de Felipe II. Oh, muchas gracias. Esto creo que habitualmente no se abre, ¿verdad? Solo para cuando se sacan los libros para la gente que investiga. Pensad que eran libros de muy diversa procedencia, muy diversos aspectos, entonces cuando llegaban aquí se homogenizaban pintando el canto de dorado, encuadernados en marrón, casi todos ellos, y así daba una imagen también de biblioteca áurea. Esto luego ha contribuido y ha sido muy útil para su correcta conservación con el paso del tiempo. Es la biblioteca quizá de las más importantes de fondo antiguo en España. En origen competía con la Vaticana, pero un incendio en 1671 hizo que se perdieran muchos ejemplares. Lo que queda claro es que Felipe II quiso llenar el Escorial de majestuosidad y magnificencia, pero además también, como podemos ver en esta biblioteca, de humanismo y de ciencia. Partimos de la esfera armilar que representa el universo, para elevarnos hasta el punto más alto del monasterio. Pasamos por los chapiteles y tejados de pizarra que identifican las obras promovidas por Felipe II tras sus viajes por Flandes. Sobre el crucero de la basílica, la enorme cúpula, una impresionante media naranja de 18 metros de diámetro y 92 de alto hasta la cúspide de su linterna, apoyada sobre un tambor de luces o grandes ventanales de más de 12 metros de altura. La magnitud del cuerpo central de la basílica se inspira en San Pedro del Vaticano. Es así por expreso encargo de Felipe II a Juan Bautista de Toledo, discípulo de Miguel Ángel. Será él quien proyecte la primera cúpula de carácter moderno de la época en España, al estilo de las que por entonces se realizaban en Italia. La muerte del arquitecto obligó a su discípulo, Juan de Herrera, a asumir muchos de los cambios que se produjeron en la obra hasta su ejecución definitiva. Sin lugar a dudas, uno de los más singulares ejemplos de arquitectura renacentista de España y de Europa. Bueno, pues... Bueno, qué bonito. Esta es la primera fase de la subida al Cimborrio. Fíjate qué vistas más impresionantes. Es precioso. Ahora mismo estamos en el tambor, ¿no? Efectivamente, este es el tambor del Cimborrio. Es la primera cúpula con tambor renacentista que se hizo en España. Tiene una altura total de 92 metros y en este punto que estamos hasta el suelo tenemos 70 metros. 70. 70 metros. No, desde luego que da impresión, ¿eh? Asomarse. Y ahora, si quieres, tenemos que seguir subiendo para llegar hasta arriba del Cimborrio.
Bueno, Leonor, bienvenida al cimborrio del Monasterio del Escorial. ¡Qué maravilla! Bueno, es que claro, desde aquí se entiende perfectamente, ¿no?, la morfología del edificio. Lo estamos viendo desde arriba con una vista de pájaro casi perfecta. Se ve perfectamente dónde está la zona de convento, que sería todo esto. Aquí tenemos el patio de evangelistas. Esta es la basílica, la entrada principal, la biblioteca. Y como ves, a partir de ahí no hay nada, es todo campo, porque Felipe II compró todos estos terrenos que había alrededor del monasterio para que nunca nadie construyera cerca del monasterio. Aparte de que prohibió construir aquí, o sea, además de comprar los terrenos, lo prohibió. Y hasta el siglo XVIII no se pudo construir aquí nada. Bueno, es impresionante pasar tan cerca de estas bolas herrerianas, ¿no?, tan propias del estilo de Juan de Herrera. Pensar que todo esto hecho a mano, subido con unos ingenios que hizo Herrera en su día, que era una especie de grúas, pero es que impresiona muchísimo ver el tamaño. Desde abajo no te haces una idea del volumen que tienen estas bolas tan herrerianas, como bien dices. Pues muchísimas gracias, Estíbaliz, por la visita. La verdad es que me voy emocionada de haber visto el monasterio desde otra perspectiva totalmente distinta. Gracias. Bueno, qué lugar esta Torre de las Damas para entender la magnitud del edificio y disfrutar de estas vistas, ¿eh? Y comprender mejor esas 3 obsesiones que marcaron el reinado de Felipe II. La verdad es que no me extraña que se quedara embelesado mirando este horizonte. Y que pensara que para él el mundo no era suficiente.